Ignacio Zaragoza era originario de Coahuila, cuando todavía Texas pertenecía a Coahuila. Él nació en territorio mexicano. Es importante también señalar que Texas y 9 estados de la Unión Americana que ahora pertenecían a nuestro país. Primero fue la separación e independencia de Texas. Se argumentó de que en México se había hecho a un lado la Constitución Federal, se había establecido el sistema político centralista, y eso fue el pretexto para la separación, primero. Pero en el fondo lo que se buscaba era anexar a Texas a Estados Unidos, cosa que se logró con el tiempo. Y también se decidió por el gobierno de Estados Unidos invadirnos en la guerra de 1847 y 48. Fue muy triste porque llegaron los estadounidenses invasores hasta el Zócalo de la Ciudad de México. Usaron la bandera de Estados Unidos y con ese zarpazo nos quitaron más de la mitad de nuestro territorio. Por eso ahora la frontera está aquí, en el río Bravo, y no en el río Nueces. Zaragoza nació en Coahuila, cuando Texas pertenecía a este estado. Y poco después, 7, 8 años después, siendo niño, ya Texas se vuelve independiente. Pero él sigue sintiéndose mexicano y se inscribe en la Guardia Nacional y hace carrera militar. Y así destaca. Empieza a tener una labor militar destacada porque lucha en contra de los conservadores en Calpulalpan, Estado de México, cuando triunfan las fuerzas liberales y derrotan a los conservadores. Llega a ser, aunque por poco tiempo, secretario de guerra del presidente Juárez. Y luego, cuando la intervención francesa, como aquí se ha dicho, el presidente Juárez lo nombra el comandante del Ejército de Oriente para enfrentar la intervención. ¿Por qué nos invaden? Porque querían quedarse con nuestro territorio. Ya se había logrado sacar a España, pero Francia tenía la intención de volvernos de nuevo colonia. Inventaron
como siempre lo hacen, de que había una deuda enorme. Sí, existían deudas de los gobiernos conservadores con particulares, no con el gobierno de México, ni con el gobierno de España, no era deuda entre gobiernos. Y 3 países se reclaman que se les pague. Y deciden venir a invadirnos. España, Inglaterra, Francia. Se convence a España, se convence a Inglaterra, pero Francia tenía otro propósito. Fíjense lo que son las cosas. Era a la nación a la que menos se le debía. De toda la deuda que reclamaban, solo el 20% era deuda con Francia. Lo que querían era volver a conquistarnos, a someternos, con mucha arrogancia, con mucha prepotencia. Por eso el desembarco, por eso la batalla en Puebla. Es muy importante que se haya triunfado en Puebla, porque se le dio tiempo al gobierno del presidente Juárez para preparar la resistencia. En mayo de 1862 triunfan los liberales en Puebla, las tropas mexicanas, y el presidente Juárez sale de la Ciudad de México para defender la República en un peregrinar hacia el norte un año después, en mayo de 1863. Y esto permitió preparar la resistencia. Fue una gesta histórica muy importante. Pasó el tiempo, se resistió, Juárez nunca se rindió. Cuando venía hacia el norte, empezó a recibir cartas de Maximiliano, diciéndole que podían negociar, que podían ponerse de acuerdo y que el imperio invasor podía entregar cargos a los liberales. La respuesta de Juárez siempre fue la misma: nosotros nunca vamos a aceptar gobierno extranjero en nuestro país. Se resistió, hubo perseverancia. Hubo firmeza y se logró expulsar a los extranjeros. ¿Por qué es importante también Coahuila? Miren, al que le tiene que entregar la espada a Maximiliano, a quien se rinde Maximiliano, es al general Mariano Escobedo, en Querétaro, un gran militar. Pasa el tiempo y hay diferencias, como suele suceder, porque Escobedo estuvo con Juárez y luego con Sebastián Lerdo de Tejada, y viene el levantamiento de Porfirio Díaz en contra de Lerdo, y Escobedo enfrenta a Porfirio Díaz, porque
lo consideraba un impostor. Y resisten los liberales. Escobedo se viene acá, también al norte, a Estados Unidos, y entra por Coahuila para combatir a Porfirio Díaz. Y lo protege porque ya estaba prácticamente derrotado. Lo protege el papá de Venustiano Carranza, lo esconde en su hacienda de Cuatro Ciénagas, Coahuila. De ahí, para no poner en riesgo a don Jesús Carranza, Escobedo se entrega, pero como era un gran militar, lo respetaron y así terminó su vida. Por eso Coahuila es fundamental para la historia de México. Aquí de Coahuila es este estado el hombre con más voluntad sincera por la democracia que ha habido en nuestro país, uno de los demócratas más importantes del mundo. Por eso se le conoció como el apóstol de la democracia, Francisco I. Madero. Él fue el que inició la tercera transformación. Hablamos de la independencia, hablamos de la reforma y también tenemos que recordar la revolución encabezada por Madero. Y también lo mismo cuando es traicionado Madero, cuando es asesinado Madero por órdenes de Huerta, solo un gobernador se le enfrenta, el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, y llama en 1913 a la formación de el Ejército Nacional. Este ejército es formado, es convocado aquí en Coahuila. Es un ejército revolucionario, surgido del pueblo. Por eso ahora, en esta nueva etapa en que estamos entre todos empeñados en llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública de México. Repito, independencia, reforma, revolución, y ahora desde abajo, entre todos y de manera pacífica, sin violencia, vamos a llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública de México. Vamos a seguir transformando al país. En esta fecha histórica quiero agradecer el apoyo, la lealtad de las Fuerzas Armadas de México. Lo dije y lo he repetido muchas veces y no voy a cansar, no me voy a cansar de expresarlo. Este ejército surge del pueblo, los soldados son pueblo uniformado y es un ejército leal a las instituciones, un ejército que nunca ha dado un golpe de Estado. Desde que surgió, desde la época de Carranza, nunca el ejército ha desobedecido a la autoridad civil y es un ejército profesional y un ejército con oficiales honestos. No hay generales que pertenezcan a la mafia
del poder. Son leales servidores de la nación. ¡Que viva Piedras Negras! ¡Que viva Coahuila! ¡Que viva la batalla del 5 de mayo! ¡Que viva Ignacio Zaragoza! ¡Que viva Benito Juárez! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Yo soy Adrián González, suscríbete a mi canal y comparte este video. Muchas gracias y hasta la próxima.